Buenos días, otra vez agradecido de verdad. Y agradecido con Mariana y Fernando que nos compartieron lo que está pasando en sus vidas y lo que Dios está haciendo y es maravilloso. También Jauri, muchísimas gracias por cada canción que nos cantas de verdad, por ese don que Dios te dio que toca nuestros corazones. También quiero recordarles que somos una asociación cristiana debidamente inscrita y desde hace 2 meses, todo el mes de mayo, todo el mes de junio y este mes de julio cumplimos 3 meses, de que hay una junta directiva que maneja las ofrendas de la iglesia. Desgraciadamente, hasta el momento no hemos podido abrir una cuenta, estamos finiquitando todo para abrir la cuenta de la asociación y por eso es que ustedes depositan en la cuenta mía, pero todos esos dineros están siendo manejados por la asociación. Creo que es una muy buena noticia para que ustedes entiendan que tenemos un deseo profundo de ser transparentes en todo. Y también de verdad que estamos agradecidos con cada persona que ofrenda, cada persona generosa que está cooperando con este ministerio por el cual podemos comprar luces, desde cables, micrófonos, todo lo que ocupamos para estar aquí en línea y también para poder ayudar a algunas personas que están pasando necesidades profundas en nuestra iglesia. Gracias a Dios, de verdad estamos agradecidos con eso. Seguimos en Romanos. Hoy el versículo 8 y 9 del capítulo 1, que dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No podemos imaginar, no sabemos realmente cómo se formó esta iglesia, pero sin la menor duda, esta iglesia se juntó, fue un grupo de gente que se juntó porque descubrieron que en cada uno había algo nuevo, una nueva fe en el Señor Jesucristo, seguramente derivada del Pentecostés que vivieron algunos en Jerusalén y fueron transformados por la gracia de Dios, y empezó este grupo allá en Roma. Y es que conocer otros creyentes que comparten nuestra misma fe en el Señor Jesucristo es algo maravilloso. No importa de qué denominación, no importa. Si la fe es en el Señor Jesucristo, somos de los mismos. Si hemos nacido de nuevo, somos de los mismos. Y Pablo, ¿verdad?, les abre el corazón a ellos, les quiere demostrar lo que siente por ellos, ¿verdad? Y ese corazón ellos lo iban a conocer más adelante cuando Pablo los visitara en el futuro. Qué bonito es entender que la congregación, una congregación, es un medio de gracia indispensable para el crecimiento en la vida cristiana. Es ahí donde Dios imparte mucho de lo que quiere compartir con cada persona. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, pero acuérdense, cada mandamiento que Dios tiene es porque tiene un beneficio, no es porque simplemente quiere que lo cumplamos. Así es que si Dios dice que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de juntarnos en una iglesia local, es porque tiene planes maravillosos en la congregación, en el congregarse. Bueno, ahorita no podemos, estamos en línea, pero nos congregamos en línea los domingos en la mañana. Pablo tenía una característica: amaba cada alma,
aún a aquellas almas que nunca había conocido. Su gozo fue sencillamente grande al oír de la fe de esta iglesia que estaba en Roma y anhelaba ir a ese lugar con un propósito: pulir la fe de estos creyentes. Y dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él se llenaba de gozo por todas las iglesias que vivían así, y así vemos en cada carta cómo Él derrama su amor, su vida, su oración por cada iglesia que Él conocía y aún por las que no conocía, que también le escribió alguna carta. Para nosotros los pastores no hay nada más hermoso que ver a una iglesia movida y alentada a la obediencia que produce esta fe. No hay nada más precioso que ver a los creyentes tener victoria sobre todo aquello que los aqueja o los aquejó en el pasado. En este pasaje, en estos dos versículos que acabamos de leer, hay dos grandes pensamientos en los cuales quisiera gastar la predicación hoy. Número uno, vamos a hablar acerca de la oración. Hace algunos meses hablamos acerca de la oración de una manera muy amplia en varias predicaciones que ustedes pueden encontrar ahí en YouTube. Pero vamos a ver algunos puntos importantes acerca de esta oración, esta corta oración de medio versículo que Pablo hace a los creyentes, o hace a Dios por los creyentes de Roma. Así es que vamos a hablar de la oración y vamos a hablar de la fe. Debemos entender bien estos dos términos. Es muy importante que los tengamos muy claros en nuestra vida. Primero vamos a empezar con la oración. Pablo comienza con una acción de gracias. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo por vosotros, dice, por la fe que todo el mundo dice que ustedes tienen. Así es que Pablo da gracias por una bendición espiritual que estos creyentes están recibiendo. Y esta oración de Pablo, estas pocas letras que Pablo oró, subieron como un olor fragante que llegó directo al corazón de Dios, sencillamente porque Pablo dio gracias en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué detalle más importante? La Biblia nos enseña claramente cómo es que debe ser una oración para que sea eficaz y logre mucho. La Biblia nos enseña cómo debe ser una oración eficaz y es algo muy sencillo de verdad. La oración es como un cheque girado contra una cuenta que tiene suficientes fondos para hacerse efectivo. Si no, el cheque no sirve. El cheque debe ser de una cuenta que tiene los fondos suficientes para que ese cheque se haga una realidad, se haga efectivo. Recordemos una cosa. Repito, el Evangelio nos recuerda una cosa, que en nuestra cuenta no es que no hay ni un solo centavo, es que estamos debiendo, quedamos debiendo. Así es que no podemos girar cheques o mandarle pagos a Dios o cheques de oración a Dios porque no tenemos fondos. Por eso necesitamos pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único que tiene fondos suficientes para firmar un cheque que se haga efectivo delante de Dios. No hay otra manera. Por eso la oración de acción de gracias de Pablo fue en el nombre de Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia, un versículo que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto también incluye la oración. Ninguna oración puede llegar a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. No, no existe. Sencillamente no existe otra forma de alcanzar a Dios. Y quiero decirte algo. Jesucristo es tremendamente afrentado cada vez que yo me atrevo a pedir cualquier cosa que no sea en su nombre. Sí, ya sé, estás pensando en otros nombres, pero ¿qué tal si tú te atreves a pedir en tu nombre, pensando que lo mereces? Pensando que eso que quieres es la voluntad de Dios y Dios tiene que cumplirlo, porque si no lo cumple, me amargo, me resiento. Jesucristo es tremendamente afrentado cuando yo oro así. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a veces oigo por ahí que hay mediadores entre la persona y Jesucristo. No existe eso en la Biblia. Cuando yo nací de nuevo, puedo acercarme a Jesucristo sin ningún intermediario. Ya no lo necesito. No lo necesito. Puedo tener una relación personal directa con Dios a través de Jesucristo. Eso es maravilloso. Así es que al orar en su nombre buscamos dos cosas importantes. Número uno, un respaldo suficiente para nuestra petición. Eso ya lo hemos entendido. Pero la segunda cosa que buscamos al orar en el nombre de Jesucristo es traer a consideración que lo que estamos pidiendo es consistente con su naturaleza y con su voluntad. Que lo que estamos pidiendo es consistente con el propósito que Dios tiene en Cristo Jesús. Que lo que estamos pidiendo sea consistente con la gloria del Padre. Me dirás, Rodrigo, hay un versículo en la Biblia que dice que si algo pidieres en mi nombre yo lo haré, y no pone condición alguna. Estás equivocado. Tenemos que ir al contexto. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14 de Juan 14, que es donde está el versículo que acabamos de leer. Se leería así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el contexto de la Biblia, lo que Él va a contestar, voy a ser más exacto. Lo único que Él va a contestar afirmativamente es aquella petición que busque glorificar al Padre. Solamente. Por eso cuando oramos, de una manera honesta, tenemos que ir delante de Él y preguntar: Señor, esto que te estoy pidiendo con tanto anhelo, ¿te glorifica? ¿Glorifica al Padre? Él solo responderá lo que glorifique al Padre. Por eso es que tenemos que venir en el nombre de Jesús. Número uno, porque Él es el que tiene los fondos. Y número dos, para ver y poner a su consideración si lo que estamos pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero otra vez, y me escucharán esto miles de veces, se me olvida el Evangelio a la hora de orar. Y esto hace una oración completamente ineficaz.
Se me olvida que yo era un pecador que no merecía nada bueno, que la salvación me la regalaron inmerecidamente. Se me olvida que fui rescatado de una vieja y vana manera de vivir. Y en esa vieja y vana manera de vivir, cada decisión que yo tomé estaba directamente relacionada o iba a parar en mi destrucción. En la destrucción de mi vida, la destrucción de mi familia. Porque todo lo que pedía nacía de un egoísmo profundo. Entonces, cuando yo recuerdo quién soy y recuerdo quién fue el que me salvó, solamente oraré en su nombre y oraré solamente que se haga su voluntad, no la mía. La gente que no conoce el Evangelio ora a Dios por cosas. Pero la gente que conoce el Evangelio ora por más de Dios, ora por conocerlo más a Él, ora por tener una intimidad más profunda con Él, ora para que Dios sencillamente sea glorificado en su vida. Eso es lo que hace una persona que verdaderamente el Evangelio ha permeado en su vida. La oración eficaz pide en el nombre de Jesús y porque se haga la voluntad de Dios. Oigan lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Me encanta esta versión de Dios habla hoy. Eso es. Él nos va a dar todo, todo lo mejor para nosotros. Es por eso que si no estamos seguros de la voluntad de Dios en algo que pedimos, debemos añadir esta frase: si es tu voluntad. Siempre. Otras oraciones, Él las recibirá con amabilidad. Él es muy amable con sus hijos. Y en su misericordia no las responderá, no las contestará. Porque Él sabe que nosotros estamos orando en ignorancia. Y que la respuesta a esa oración sería por mucho peor para nosotros. Más de lo que podemos imaginar. Así es que cuando Dios nos responde una oración, no me importa la situación. Dios es bueno. Si Él no responde, es porque es lo mejor para ti y para mí. Yo no he recibido muchas respuestas en mi vida, pero estoy feliz, contento de que no me respondió, porque ahora veo el fruto de lo que Él quería para mí. Gracias a Dios por su amor y gracias a Dios porque tiene un interés profundo en cada uno de nosotros y Él solamente quiere darnos lo mejor, lo que construye, lo que me lleva a alcanzar el propósito por el cual Él me salvó, nos salvó. Eso es maravilloso. El texto de Romanos que estamos viendo, el 8 y el 9, registran una temperatura, la temperatura, diría yo, del gran amor de Pablo hacia el trabajo de Dios en las almas de Roma. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, decía Pablo. No era una frase vacía en lo absoluto, sino más bien una evidencia de la profunda vida que Pablo tenía, que es un modelo para todos nosotros hoy.
un modelo profundo. Al orar, él puso de primero a Dios. Oigan esto. Al orar, él puso de primero a Dios. De segundo, la necesidad de un testimonio a los perdidos. Y de tercero, todo lo demás. Y todo lo demás lo puso muy atrás en el baúl de las cosas sin propósito eterno. ¿Cuánto de lo que oras tiene un propósito eterno? ¿Y cuánto de lo que oras tiene un propósito temporal? ¿Cuánto? Dios anhela que pongamos nuestros ojos en la eternidad y gastemos nuestra vida orando por aquello que es eterno. A mí me impresiona Pablo porque él, cuando le escribía a los fieles de cada iglesia, nunca pedía cosas para él. Nunca. Pablo nunca pidió un centavo para él. Nunca pidió cosas para él. Pablo siempre pedía por que Dios le abriera puertas para hablar la palabra. Pedía para que Dios le diera sabiduría cómo hablarlo. Pedía para que Dios pudiera hablarlo con sal, con sabor, cada cosa que decía. Cada petición en las cartas paulinas son por propósitos eternos, por la expansión del Evangelio. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. Dirás, bueno, el Padre nuestro pide por el pan nuestro, el Padre nuestro pide por el pan nuestro de cada día. Sí, está bien, pero ¿para qué quieres seguir viviendo? ¿Para Cristo o para ti? Entonces, aún el pedir por cosas materiales puede tener un propósito eterno. Maravilloso. Pablo pedía por cosas que tuvieran un propósito eterno. Y él estaba agradecido por este grupo de Roma, de quienes había escuchado preciosos reportes, preciosos testimonios de la fe que ellos tenían. Pero dice algo luego en el pasaje, dice una frase así: porque testigo me es Dios. Esta frase es extremadamente relevante. Que Pablo tuviera que llamar a Dios por testigo de que él estaba orando por ellos. Su amor, ¿verdad? Él tenía que llamar a Dios por testigo porque su amor era tan profundo que más tarde, en esta epístola de los Romanos, él les diría que oraba a Dios, o le decía a Dios que él estaría dispuesto a ser maldito por Dios, aún ir al infierno, si solamente con esto algunos pudieran ser salvos. Hasta esto, hasta ese nivel llegaba el amor de Pablo para que las personas se convirtieran. Pero él tenía un gran amor, pero también tenía un currículo complicado. ¿Se acuerdan? Pablo había sido conocido como una persona peligrosa que había matado a los primeros cristianos, que los había perseguido. También se contaba que había motivado muchas dificultades en diversas ciudades de los gentiles. Él había causado un alboroto en Éfeso y por poco, ¿verdad?, había escapado de un arresto en Tesalónica, por ejemplo. Así es que no me imagino los chismes y todo lo que la gente hablaba de Pablo con tal de desacreditarlo. Y él tiene que llamar a Dios por testigo, decirle a los romanos: yo los amo y Dios me es testigo de que yo doblo mis rodillas orando por ustedes. Nosotros, como pastores, también hemos fallado, no tenemos un currículo perfecto. Y
Y qué maravilloso es de verdad presentarse y decirles que Dios me es testigo de que yo oro por la iglesia, de que yo amo la iglesia y de que yo quiero verlos tener victoria en Cristo y que yo anhelo verlos disfrutar sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, esta es una frase verdaderamente relevante, es una enseñanza relevante. Pero qué triste es presentarse delante de la iglesia y no tener a Dios por testigo porque no tengo una vida a solas con Dios. Lo mismo puedo decir no solamente de los pastores, sino de cada uno de ustedes. Qué maravilloso es presentarse delante de sus hijos y viéndolos a los ojos decirles: Dios me es testigo de que yo paso tiempo orando por ustedes, por las esposas, por los esposos. Qué precioso esto, que tenemos una intimidad con Dios de la cual brota un amor profundo, como lo hacía Pablo por los romanos. Ese verdadero amor por las almas, ese amor que tenía Pablo, es el calor de una pasión que se encendió en la cruz del Calvario. Ahí se encendió un fuego de amor por los perdidos. Esta pasión brota del Evangelio. Al ver la inmensidad, la grandeza del sacrificio del Dios verdadero, haciendo algo por nosotros, pecadores que no merecemos nada. El Dios del universo muriendo en una cruz. Ahí se encendió, se prendió la chispa de un amor que hoy, 2000 años después, está presente en cada persona que anhela hablar de Jesucristo. Debido a que hemos sido redimidos por Él, deseamos que su propósito sea satisfecho. Y que más y más personas vengan al conocimiento de este amor. Oigan lo que la Biblia dice de por qué Él realmente sufrió la cruz. Dice así en el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor sí, y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Tú y yo éramos ese gozo. En la cruz Él estaba viendo a cada persona que hasta el día de hoy le ha entregado su vida y que ha venido a Él en arrepentimiento. Él te estaba viendo a ti hoy que no has tomado esa decisión y anhela que vengas a Él corriendo en arrepentimiento. Eres su gozo. Eso fue lo que motivó que Él fuera a la cruz. El que personas, miles, millones de personas iban a humildemente a aceptar esto en sus vidas. Es precioso contemplar la salvación de cualquier pecador. Es maravilloso ver a una persona entregarse con todo su corazón a Dios. Pero es 10,000 veces más importante contemplar la satisfacción que le brinda al corazón del Salvador la conversión de un pecador. Esa debe ser nuestra motivación a la hora de hablar de Jesucristo, traer gozo a la vida de Jesucristo, alegrar su corazón, aumentar aquel gozo que fue puesto delante de Él en la cruz.
Pero este amor siempre será un subproducto de nuestro amor por el Salvador. Y nuestro deseo de verlo, de orar y de pedir y de cumplir y de obedecer solo lo que a Él le satisface. Es por el amor a nuestro Salvador que nosotros debemos traer, en la medida de lo posible, predicar y abrir la puerta a través de la palabra de Dios a las personas por las cuales Él murió. Esto es lo que levanta nuestro corazón y nos lleva a orar por cada iglesia que en un amor profundo enfoca la predicación en el Evangelio del Señor Jesucristo. Damos gracias por cada iglesia. Damos gracias por cada creyente, no importa en qué lugar, hoy está buscando a los perdidos. Qué precioso. No somos los únicos. Hay miles y miles que están buscando esto de todo corazón. La Biblia dice que los que estamos en esto, estamos ligados juntos como en un manojo de vida. Vean lo que dice 1 Samuel 25. La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Así es. Es maravilloso conversar con personas, toparse con misioneros y conversar con ellos de lo que está pasando en sus vidas, del amor por las almas. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Uno. Y esta unidad es una prueba de nuestra salvación. La Biblia dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es una evidencia de salvación. Una evidencia muy clara de que Dios ha entrado en nuestras vidas es que amamos congregarnos en una iglesia local, donde podemos crecer en el amor. Rodrigo, ¿no se puede crecer en amor fuera de la iglesia? No, no se puede. Hay una manera muy bonita de llevar la vida cristiana. Muy bonita. Vamos a oír los cultos por internet. No nos relacionamos con nadie. No vamos a tener problemas con nadie. No vamos a meternos con nadie. Y entonces yo voy a llevar una vida maravillosa. Qué equivocado. Esa vida es miserable. Porque te perderás la oportunidad de congregarte, de unirte a gente que piensa diferente a vos. A gente que es diferente a vos en tu manera de ser. Y te perderás la oportunidad de crecer en el amor, de aplicar el amor, de amar y soportar a gente que es diferente. Por eso Dios planeó una congregación. Por eso Dios planeó que estuviéramos juntos, gente diferente, diferentes trasfondos, diferentes currículos, diferentes razas, diferentes niveles sociales, diferentes, para que pudiéramos crecer en el amor. La iglesia tiene un plan, no es solamente porque Dios lo dice, es porque tiene un plan maravilloso y es un lugar maravilloso para crecer. Dice que esta iglesia de Roma tenía una característica. Pablo decía: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí, la iglesia de Roma era famosa por la fe. Pero Pablo también da otro caso en la iglesia de Tesalónica. Y dice Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 1, y le dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de una gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia dice que imitaba al Señor. Y también a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imitaba al Señor. Entonces, eran imitadores de Dios. Cristianos no significa literalmente que somos pequeños Cristos, no. Cristiano significa porque pertenecemos a Cristo. Porque somos de Él y porque parecemos que somos de Él, porque lo imitamos a Él. Esta iglesia era famosa por eso. Pero también dice que recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Los cristianos estamos o vivimos en un peligro latente. Y es que empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de pronto la palabra ya no impacta. De pronto escuchamos un pasaje, leemos un pasaje, lo escuchamos y ya no impacta. Pasamos los ojos por la Biblia y ya no impacta, ya no mueve el corazón. Escuchamos una predicación y ya no mueve el corazón a la obediencia. Tenemos que entender que todos son medios de gracia por los cuales Dios quiere mover nuestras emociones y nuestra obediencia a Él. Tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón esté sensible para recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, no como si fuera un libro, sino que es la palabra de Dios. Y cuando eso pasa en mi vida, tengo que reconocerlo como un pecado y debo orar y pedirle a Dios que caliente mi corazón, que la palabra realmente produzca en mí el hacer como el querer. Necesitamos un avivamiento, necesitamos buscar eso. Es un peligro profundo, pero esta iglesia de Tesalónica dice que recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con sumo gozo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, es potente, es poderosa, y el Espíritu Santo la usa para provocar el gozo en medio de la tribulación que estaban pasando. Eso es cristianismo. No me cansaré de decirlo. Eso es verdadero cristianismo. Este gozo no era algo impuesto. No es un mandamiento, tenés que tener gozo. No, era producto de su relación con Dios. Era producto de que la palabra de Dios impactaba los corazones y las almas de ellos y los llevaba a la fe que el Espíritu Santo usa para producir parte de su fruto que se llama gozo. De tal manera que ellos tenían un testimonio poderoso alrededor. Qué precioso es esto. Qué maravilloso la iglesia de Tesalónica. Ahora, permítame por un momento hacer algunas preguntas que surgen del versículo de Romanos con respecto a la fe que se hablaba de esa fe por todo el mundo. Estas preguntas son las siguientes. ¿Cuál fue la naturaleza de esta fe que daba de qué hablar por todo el mundo? 2. ¿Pueden las iglesias ser famosas por alguna otra cosa
que no sea la fe. 3. ¿Son las iglesias de hoy notables por su fe? 4. ¿Es una posesión como esta una garantía firme de su continuidad? ¿O puede esta fe ser perdida como iglesia? 5. ¿Es posible desarrollar tal clase de centros de fe hoy? Y 6. ¿Cómo pueden ser establecidos tal clase de centros de fe? Vamos a dedicarnos ahorita a contestar esas preguntas. La fe es algo muy simple. La semana pasada tocamos el punto de la fe. Es algo muy simple. Fe es creer la palabra de Dios. Me dirás, pero yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pero creer no es creer de creencia. Creer es actuar. Si yo creo, yo actúo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces voy a cambiar un poquito el significado. Fe es obedecer la palabra de Dios. Eso es fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. Y de hecho, solo la palabra de Dios la puede producir. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me dirás, pero hay gente que tiene una fe sincera en otras cosas. Bueno, Dios solo apoya lo que Él escribió en su palabra. Y por eso hay mucha gente muy resentida con Dios, porque dice que oraron por fe. Una persona puede tener una fe sincera, pero al mismo tiempo estar sinceramente equivocada. Y esa fe no funciona. Fe no es una actitud que se sienta alrededor en una espera triste de que algo pase. No, la verdadera fe está en aquella persona que actúa en completo reposo y confianza en Jesús. Eso es verdadera fe. Claro, hay momentos donde no podemos hacer nada. No hay nada que hacer. Tengo una fe incurable, los médicos no pueden hacer nada. Bueno, en esos momentos solo me queda la fe y no puedo hacer nada más que dar gracias a Dios porque tiene un propósito maravilloso con aquella enfermedad que permitió en mi vida. Y ahí, como hablábamos hace unos días, en un lecho, en una cama, Dios me puede levantar mi corazón para vivir una vida como no me puedo imaginar. Eso es poder. Eso es cristianismo. La fe, para que tenga valor, debe estar fundamentada sobre un cimiento sólido. Hay gente que dice, yo tengo una fe ciega en Dios. Yo no tengo esa clase de fe. Los cristianos realmente no tenemos una fe ciega en Dios, sino una fe que actúa con los ojos puestos en la palabra de Dios, en cada promesa que Él me dejó, pero sobre todo en su carácter. Es una fe que se apoya en lo que Él dice y lo que Él hizo. Una fe que se apoya en un Dios que está detrás del diseño inteligente de lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Eso que decimos que no vemos de Dios, nada más asómate una noche oscura
en un cielo despejado y ve los millones de estrellas, la luna, la naturaleza a tu alrededor, y podrás conocer el poder de Dios. En eso está basada la fe cristiana. No es una fe ciega, tampoco es una fe tonta. Es una fe tremendamente inteligente en un Dios tremendamente sabio. Por supuesto que existen muchas falsificaciones de la fe. Y de una manera, ¿verdad?, donde descubrimos nuestra doble moral acerca de la fe, es cuando preguntamos o hacemos preguntas como esta: ¿cómo se puede tener fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo se puede? ¿Cómo es que yo puedo creer? Por supuesto que eso demuestra nuestra doble moral. ¿Por qué? Porque día tras día nosotros vivimos por fe en el mundo natural. Ya sea por la palabra de alguien, o ya sea por lo que alguien dijo, o por lo que alguien escribió. Por ejemplo, tú te metes a internet y compras un boleto. Y no tienes la menor duda. Nada, no piensas, será, no será. Y llegas a la puerta del cine con toda la confianza del mundo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Nos montamos a un avión. Yo por lo menos no sé cómo vuela esa cosa. No tengo la menor idea. No conozco al piloto que está manejando el avión. No conozco si tuvo un problema con la esposa. No sé si se quiere suicidar o pues no sé qué le está pasando. Ni siquiera voy a preguntar, ni le hago una entrevista para ver si me monto en el avión o no. Simplemente me monto. ¿Cómo se llama eso? Confianza. Se llama fe. Y lo aplicamos todos los días. Entonces no preguntemos qué es fe. Ahora, la fe, esa fe es similar en la relación con Dios. Yo soy un pecador. En medio de mi necesidad, escucho que Dios escribió algo en su libro que me dice que Él hizo algo para remediar eso. Igual que voy al cine y no pregunto nada más, es más, ahora ni siquiera llevo un boleto, ahora enseñan una cosa en el celular. Nada. Y uno no está temblando y le dice, ¿me dejarán entrar o no me dejarán entrar? Con toda la confianza, tome aquí está más, uno sigue caminando y lo deja atrás. Así es con Dios es igual. Yo no me siento perdonado. Yo no siento nada aquí adentro. Él lo dijo y yo lo creo. Que yo soy un pecador perdido y que Él había hecho algo para solucionar eso en la cruz y que solo que Él quiere que yo venga a Él en arrepentimiento. Así de sencillo. Todo esto, ¿qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo mi fe en Dios? Todo redunda en un disfrute maravilloso de nuestra relación con Él. Y a la vez el mundo puede ver nuestra victoria sobre el pecado, sobre el temor, sobre la ansiedad, sobre la preocupación, sobre el resentimiento y la amargura, sobre las necesidades. Y el mundo puede ver que yo he puesto mi fe en algo que es grande, en algo que es todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que se llama el Señor Jesucristo. Yo sé que la fe es un asunto individual, pero cuando uno se encuentra con un grupo de personas que comparten con nosotros la misma fe y le obedecen, es que es como wow, ¿verdad? Se forma algo que se convierte en la habladuría del mundo. Un grupo, una unión, una amistad que forma
algo maravilloso. Nuestro anhelo, nuestro más grande anhelo, es que en Gratus seamos un grupo de personas que demos de qué hablar únicamente por nuestra fe en el Señor Jesucristo. No queremos ser famosos por ninguna otra cosa, ni por la gente que viene, nada, solo por nuestra fe. Porque nuestras predicaciones se enfocan sin temor en la verdad, en el Señor Jesucristo y su Evangelio. Porque la fe provoca que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y el Espíritu Santo la usa para producir su fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un grupo famoso porque esta fe produce agradecimiento que nos lleva a entregarnos a Él día a día. Y esto produce santidad entre nosotros. Famoso, un grupo famoso, porque cada persona necesitada sabrá que podrá encontrar aquí el espacio suficiente para que el Señor transforme su vida. Y es un grupo que tiene paciencia con Él, que lo ama y lo acompaña en esa transformación sin juzgarlo, amándolo, para que Él pueda desarrollarse en libertad. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que queremos. Todos los que estamos aquí trabajando y todos los que están orando por esta iglesia. Cuánta fama tuvo aquella capilla de Albert Gaste, ¿verdad?, en los días de Wesley. Cuánta fama tuvo el tabernáculo de Spurgeon. Cuánta fama tuvo aquella iglesia de Moody en Chicago. La fe de esas iglesias, la fama de su fe se esparció por todo el mundo. Fue algo maravilloso. Y sí, de verdad que anhelamos dar de qué hablar por nuestra fe. Pero al mismo tiempo tenemos que entender algo. Nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Las iglesias que son famosas por su fe son menospreciadas y rechazadas por los hombres. Porque aquellos que viven en adulterio con el mundo no pueden entender que un grupo de personas quiera vivir fieles a Cristo. No lo pueden entender. Recuerden la palabra de Dios. Dice que a aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús no se les ha prometido fama y mucho menos popularidad. Se les ha prometido persecución. Sí, queremos ser famosos por nuestra fe, pero sabremos que nunca alcanzaremos popularidad en el mundo. Pero cada persona que esté dispuesta, que quiera conocer a Dios, encontrará en estos grupos que aman la voluntad de Dios, que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, un espacio para cambiar. Una iglesia de fe no sigue el destellante brillo de la moda cambiante, para nada, sino que sigue la inerrante palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y por siempre. Anhelamos que eso sea nuestro fundamento. Y hoy, gracias a Dios, existen muchas, miles de iglesias centradas en la fe. Y debemos orar y obedecer para que estas iglesias podamos permanecer. Sí, debemos orar, no solamente por nosotros como Gratus, sino por cada iglesia que ama al Señor Jesucristo y predica, y lo predica a Él, y predica su evangelio cada domingo,
o cada vez que se reúnen. Pero ¿puede perder esa fe una iglesia? ¿Puede una iglesia famosa por su fe perder esta fe? Sí, desgraciadamente sí. Las generaciones pasan y muchas veces las nuevas pierden el rumbo. Así es que hay que orar por algo que vaya más allá de nuestra muerte en las generaciones. A una iglesia, Jesús le dijo algo en el libro de Apocalipsis. Le dijo, qué maravilloso todo lo que sabes de la Biblia. Qué maravilloso que te han memorizado libros completos de la Biblia. Qué maravilloso que yo te digo un pasaje y tú dices, ya lo sé. Qué maravilloso, le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Me parece maravilloso y que sabes identificar a donde hay una mala doctrina y todo. ¡Guau!, le dice Dios. Pero tengo contra ti algo. Te has olvidado del primer amor. El primer amor no fue el primer amor que tuve. No, eso no significa. Se los voy a leer en español. Has dejado de ponerme a mí en el primer lugar y en tu iglesia han crecido ídolos, que pueden ser personas, que pueden ser aún doctrinas, que pueden ser muchas cosas. Has dejado de ponerme en primer lugar. Y cuando una iglesia deja de poner a Cristo en primer lugar, la debacle está a la vuelta de la esquina. Aparecen los ídolos, igual que Israel. ¿Cuál fue el problema de Israel? Los ídolos. Pusieron su confianza y su amor en otras cosas aparte de Dios. Es un peligro inminente en las iglesias. Dios tiene que ser primero y a Él debe ser toda la gloria. A otra iglesia le dijo que estaba tan mal, que estaba tibia, que tenía formato de iglesia, todo un formato de iglesia, pero no había nada de vida ahí. Así es. Y a eso podemos caminar si dejamos de predicar a Jesucristo y su evangelio continuamente. Los registros de la iglesia y también del Nuevo Testamento prueban que esta fe se puede perder. ¿Dónde están las iglesias a las cuales Pablo les escribió cartas? ¿Dónde están? Aquella de Tesalónica, Galacia, Éfeso, la iglesia de Roma. Matthew Henry, un puritano, un maestro increíble de la Biblia, dijo lo siguiente: entonces, la iglesia de Roma fue una iglesia floreciente, pero desde aquel tiempo, como el oro se va poniendo opaco, hoy la epístola de Romanos es contra los romanos. Qué duro. Hoy esa epístola maravillosa que hoy nos bendice es contra los romanos. Todo se perdió. Igual Donald Gray Barnhouse decía lo siguiente: yo he estado sentado en las ruinas del templo de la vieja Galacia y he mirado las ruinas de esa desolada escena. Cuánta tristeza al contemplar las ruinas de una gran fe. Es a ti y a mí los que nos corresponde vivir, obedecer, amar al Señor Jesús para que esto no pase y saberlo transmitir a las nuevas generaciones
de una manera poderosa para que esto continúe más allá de nosotros. Una de las últimas preguntas era, ¿será posible que nosotros desarrollemos verdaderos centros de fe? ¿Y cómo? Bueno, la respuesta viene de la verdad eterna escrita en la palabra de Dios. La iglesia que Dios bendice son iglesias centradas en la palabra de Dios. Dios prometió bendecir su palabra, no ninguna otra cosa. La fe que es construida sobre la palabra de Dios escrita siempre se centrará sobre la palabra viva, el Señor Jesucristo. Hay un peligro en que podemos caer. Ser una iglesia basada en la Biblia, sí. Usamos la Biblia para predicar, predicamos acerca de ella, es más, mencionamos versículos de la palabra de Dios, pero no predicamos el Evangelio. Y nuestra predicación no es centrada en el Señor Jesucristo. Empezamos a predicar acerca de cómo comportarnos, cómo tener victoria, del matrimonio, de la crianza de los hijos, y nunca hablamos del Evangelio. Es el Evangelio el que transforma las vidas. Es el Evangelio lo que la gente necesita. Eso es lo que transforma vidas. Pero podemos volvernos en una iglesia que habla cosas maravillosas acerca de la ética, de la victoria en Cristo, de la prosperidad en Cristo, y nunca centrarnos en la verdad del Evangelio. Sí, es un peligro profundo el caer en eso. La fe de una iglesia correcta se centrará en Cristo, y Cristo producirá la verdadera vida de fe que necesitamos. Cuando dudamos, cuando la duda viene, miraremos los obstáculos. La fe mira al iniciador y al perfeccionador de nuestra fe. La duda mira dentro de nosotros y afuera de nosotros, pero la fe se centrará en Cristo resucitado. La duda pone atención en nuestros pecados y en nuestros fallos. La fe mirará al Salvador y a la fuente de limpieza que brota de Él en aquella cruz. Y mientras caminamos con Él y disfrutamos de Él, se construye nuestra fe y nuestra fortaleza se hace más fuerte, y nuestras posteras obras serán más que las primeras. Sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si ponemos atención a esto que estamos hablando y nos congregamos con otros que tienen esta preciosa fe, nos daremos cuenta que andamos en la senda de los justos, donde la luz de la aurora irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Y nuestra luz crece de una manera preciosa, fuerte, y tenemos esperanza que otros aprenderán a dar el primer paso en esta luz. El fin de una iglesia de una iglesia es tener un tema: Cristo y crucificado. Es el tema. No hay otro tema. Pablo le dijo esto a los corintios: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni maravillosas, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablar solo de Cristo y principalmente
de su muerte en la cruz. Esta versión también me encantó. Solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz es el tema. Y será el tema de cada domingo que estemos aquí. Es de aquí donde nace nuestro amor, nuestro agradecimiento, que nos lleva a poner en práctica todo y a mantener vivos a todos en la iglesia hasta que el Señor regrese. Un gran maestro de la Biblia, R. Hooker, decía lo siguiente: así somos a la vista de Dios el Padre, tal como es el propio Hijo de Dios mismo. No importa que se le considere necedad o delirio o furia o lo que se quiera. Es nuestra sabiduría y nuestro consuelo. No nos interesa ningún otro conocimiento en el mundo sino este, que el ser humano ha pecado y Dios ha sufrido, que Dios se ha hecho a sí mismo el pecado de los hombres y que estos son hechos justicia de Dios. Ese es el tema. Hemos pecado y Él murió por nosotros. Y aquel que no cometió pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces es una iglesia sumida en el disfrutar la reconciliación que ahora tenemos con Dios y que la queremos dar a conocer a todas las personas para que ellos también la puedan disfrutar. Por esto, en 1 Corintios 5 vamos a ver un pasaje maravilloso acerca del tema que sostiene una iglesia, acerca del tema que sostiene un creyente, acerca del tema que puede hacer que otros puedan ser creyentes el día de hoy. Dice, 1 Corintios 5, 10, empezamos en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En este pasaje, cuando vemos el pasaje y el contexto, vemos que anteriormente en el pasaje decía varias cosas. Porque el pasaje que acabamos de leer dice, y todo esto lo tenemos por Cristo. Pero dice lo siguiente, menciona que él habla del amor de Cristo, que dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso lo tenemos por Cristo. También dice que ya no conocemos a Dios por lo que nos dicen. Ya no conocemos a Dios por lo que hemos visto, por lo que hemos oído. No, ahora conocemos a Dios porque hemos experimentado su misma presencia en nuestro corazón. Y el versículo 17 dice que somos nuevas criaturas en Él. Así es que es toda una experiencia personal que ahora nos lleva a entender que Él nos reconcilió. Y dice que todo esto vino porque nos reconcilió consigo mismo. Fue nuestro sustituto propicio para llevar nuestra culpa delante de Dios, para ser redimidos de la esclavitud del pecado y justificados de nuestra culpa para siempre. Todo esto vino por Cristo que nos reconcilió. El 19 dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Este pasaje nos lleva a una profundidad inimaginable. Dice, Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
el Padre también participó en la persona de Jesucristo en este sacrificio. Son uno. Es impresionante. Él también nos amó a través de Cristo. No sé, pero para mí fue tan especial no pensar en un Dios que se quedó en el trono mientras su hijo moría. No, estaba en Cristo. Dice el versículo que estaba en Cristo, también muriendo por nosotros. ¡Wow! Esto es increíble. Y ya que Cristo fue hecho propiciación, redención, justificación, ahora nos puede reconciliar. Ahora por Jesús se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es el Evangelio. Además dice, no tomándoles en cuenta los pecados. Este es el amor de Dios. Y aunque el mundo muchas veces lo critique de injusto, Él se revela a nosotros y nos dice, de esta manera, te amé, te amo, te estoy buscando. Si me estás oyendo, no me importa si eres cristiano o no, Dios te está buscando. Dios quiere algo con tu vida. Dios quiere impresionarte. Algunos para ayudar su vida, a otros para llevarlos al arrepentimiento. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. La iglesia es la encargada de reconciliar, de llevar a la reconciliación que ya se realizó en la cruz. Algo que ya pasó, es la encargada de llevar al mundo perdido a que se reconcilie con Dios. Sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el resultado de aquellas personas que hemos aceptado esta reconciliación. Queremos ser embajadores. Queremos llevarlos a todos a esta reconciliación. Y dice que Dios, el Dios del universo, sí, el Dios que habló Romanos y dijo que vemos su gloria en el universo hecho por Él, ese Dios te ruega. Está usando mi boca para rogarte que te reconcilies con Dios. Todo está listo. Consumado fue en la cruz. Solo te queda venir en arrepentimiento. Y el pasaje termina diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se podría decir que en este versículo se resume todo el Nuevo Testamento. Aquel puro y santo, al que no conoció pecado, no fue que se hizo pecador, era imposible, nunca cometió un pecado, pero fue tratado como el peor. Fue tratado como si hubiera sido Rodrigo el que estaba ahí, como si hubiera sido tú. Ese que nunca pecó, permitió que lo trataran como un pecador y muy grande, para que tú fueras hecho justicia delante de Dios. Existía
una barrera impasable. Impasable. Dios estaba enemistado contigo porque Él odiaba todo lo que haces. Él odia que tú confíes y ames a algo o a alguien más que a Él. Y tú estabas enemistado con Dios porque vives y confías en otras cosas que no son Él. Son cosas más importantes en tu vida que Dios, que Jesucristo. Pero quiero decirte algo. Dios tomó la iniciativa. No en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de crear cualquier cosa, en la mente de Dios había una cruz. Porque sabía que tú ibas a fallar. Sabía que Adán iba a fallar. Y sabía que tú y yo íbamos a fallar. Así es que Él tomó la iniciativa de reconciliarse contigo. Y para eso usó un sustituto llamado Jesucristo, que pagó todo, de tal manera que su ira fuera aplacada, su justicia fuera cumplida. Y entonces el amor de Dios floreció como en una primavera florece una flor. El amor de Dios sobrepasó a su justicia, a su ira por Cristo. Él tomó la iniciativa y ahora solo te invita. Ahora te dice, ya no tengo nada contra ti. Ahora ven a mí, reconcíliate conmigo, viniendo en arrepentimiento. La Biblia no tiene capítulos, la original, ni versículos. Así es que este versículo, el 21 del capítulo 5, ahí no termina el pasaje. El pasaje termina en el capítulo 6, versículo 2, y dice así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hoy nosotros como colaboradores de Dios, te pedimos que toda esta reconciliación, todo este sacrificio, toda esta redención, toda esta justificación, toda esta santificación no sea en vano para contigo. Y por eso dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es hoy. No esperes más. Te quiero preguntar algo. ¿Cuántos años tienes de sufrir? ¿Cuántos años tienes de vivir en el mismo vacío, en el mismo sinsentido? Y la derrota viene día tras día. Hoy es el día de salvación. No lo desperdicies. Ven a Él en arrepentimiento. Él ya se reconcilió contigo. Él ya no tiene nada contra ti. Él no te va a recordar los pecados, ni te va a ir a acusar. No, ya Él no se acuerda. Tienes que venir a Él en arrepentimiento más bien y decirle, soy un pecador. La Biblia dice que Él borró tus pecados, los echó en el fondo del mar. Está totalmente reconciliado contigo. Ven a Él, por favor. Te lo rogamos. Como colaboradores suyos, te pedimos que esto que Dios hizo, no sea en vano contigo. Ora con Él. Dile a Él. Ven en arrepentimiento. Búscalo. Y Él es el más interesado en tener una relación contigo. Búscalo de verdad. Que Dios te bendiga.
de verdad estamos fascinados de poder ser embajadores, inmerecidos, pero embajadores de Cristo, de esta reconciliación maravillosa. Que Dios te bendiga. Por los latidos de mi nuevo corazón, yo sé que estás morando en mí. Te has convertido en el centro de atención. Yo sé que estás morando en mí, porque olvidaste mis errores del ayer y alimentaste la esperanza de mi ser. Mi corazón hoy es tu hogar. Yo sé que estás morando en mí. Mi gran amor, mi luz, mi paz. Yo sé que estás morando en mí, morando en mí. Porque mi vida ya no ha vuelto a ser igual. Yo sé que estás morando en mí. Es tu guarida, mi felicidad total. Yo sé que estás morando en mí, porque olvidaste mis errores del ayer y alimentaste la esperanza de mi ser. Mi corazón hoy es tu hogar. Yo sé que estás morando en mí. Mi gran amor, mi luz, mi paz. Yo sé que estás morando en mí. Yo sé que estás morando en mí. Mi gran amor, mi luz, mi paz. Yo sé que estás morando en mí. Mi corazón hoy es tu hogar. Yo sé que estás mi gran amor, mi luz, mi paz. Yo sé que estás morando en mí. Mi corazón hoy es tu hogar. Yo sé que estás